Buen día, mi nombre es Mónica Obregón y el día de hoy vamos a hablar acerca de la técnica infiltrativa para anestesia. La anestesia está definida como la pérdida de la sensación de una parte circunscrita de nuestro cuerpo sin la pérdida de conciencia. Tenemos diferentes técnicas. Hoy día vamos a observar las técnicas en el maxilar superior. Existen dos grupos de anestésicos, entre ellos están los ésteres y las amidas. En odontología nosotros utilizamos más las amidas por no ser tan tóxicas. Dentro de ellas las más populares son la lidocaína, la mepivacaína y ahora está ingresando la articaína. Dentro de las técnicas de infiltración tenemos diferentes técnicas. Una de ellas es la subperióstica, que nuestra solución se va a administrar debajo del periósteo, ocasionando desprendimiento del mismo y siendo dolorosa. Tenemos la submucosa, que es una anestesia que se va a administrar dentro de la membrana mucosa. Tenemos la intraligamentosa, que se va a ubicar la solución dentro del ligamento periodontal y el tiempo de acción es de 10 minutos aproximadamente. La intraceptal va a ser aquella que se administra en los tabiques interdentales, que es usualmente utilizada en periodoncia. También tenemos la anestesia intraósea, que va a ser cuando colocamos nuestra solución anestésica dentro del hueso, y la intrapulpar cuando se coloca directamente en la pulpa, forzando sus soluciones desde la dentina hacia la cámara pulpar. Usualmente esta técnica es utilizada en endodoncia. Ya está, Ronnie. Infiltración supraperióstica. Está indicada cuando los procedimientos dentales están confinados a áreas circunscritas. La solución anestésica va a atravesar el periósteo y la cortical externa. Vamos a depositar la solución anestésica en el área en el que se desea intervenir, donde se va a diseminar muy fácil, ya que este nivel de cortical es muy delgado. Esto va a suceder en los dientes, excepto las molares. Las piezas dentarias se les inyectan en el fondo del vestíbulo frente al ápice, con el bisel de la aguja hacia el hueso y en forma supraperióstica, con una angulación de 20 a 25 grados. Con esta técnica vamos a necesitar tanto la pulpa como la raíz, como el periósteo, el tejido conectivo y la membrana mucosa. Está indicado para la anestesia de pulpa de dientes maxilares y la anestesia de tejidos blandos. De esta forma vamos a realizar esta técnica, con el bisel de la aguja mirando hacia el ápice dentario y en una angulación de 20 a 25 grados. Por ejemplo, si queremos anestesiar este incisivo lateral, vamos a hacerlo de esta forma, ingresando en el fondo de surco a esta altura y depositando la cantidad de anestesia que necesitemos. Usualmente son 2/3 del cartucho. Bloqueo del nervio alveolar superior anterior. Con esta técnica vamos a bloquear el plexo nervioso de incisivos y caninos superiores. Vamos a lograr anestesiar la pulpa, el periodonto, la tabla externa, la encía vestibular, el labio superior y la parte anterior de la mejilla. La aguja va a penetrar a nivel del fondo de surco de la pieza a tratar. En este caso el bisel va a estar dirigido hacia el hueso en una angulación de 30 grados. Aspiramos después de penetrar con la aguja y finalmente inyectamos aproximadamente 2/3 del contenido del cartucho anestésico. De esta forma, por ejemplo, si queremos anestesiar el canino, vamos a ingresar con la punta de la aguja, con el bisel mirando hacia el diente, y vamos a ingresar de esta forma, pero en una angulación de 30 grados. O sea, de esta así, 30 grados. Bloqueo del nervio alveolar superior medio. Con esta técnica vamos a bloquear el plexo nervioso de premolares y raíz mesiovestibular de la primera molar superior. Lograremos anestesiar la pulpa, el periodonto, la tabla externa, la encía vestibular, el labio superior y lateral de la mejilla. La aguja va a penetrar a nivel del fondo del surco entre las premolares. El bisel siempre va a estar dirigido hacia el hueso con una angulación de 25 a 30 grados. Vamos a aspirar y finalmente vamos a inyectar también 2/3 del contenido del cartucho anestésico. Tenemos nuestras premolares, la primera y la segunda, y vamos a ingresar con nuestra aguja con el bisel mirando hacia el hueso hasta más o menos el ápice de la raíz, en una angulación de 25 a 30 grados también.
y vamos a inyectarle la anestesia más o menos 2/3 del cartucho. Bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Con esta técnica vamos a bloquear el plexo nervioso de las molares superiores. Vamos a lograr la anestesia de la pulpa, el periodonto, la tabla externa, la encía vestibular, el labio superior y parte lateral de la mejilla. En este caso, la aguja va a penetrar a nivel del fondo del surco en la molar que vamos a tratar. El bisel, como sabemos, siempre dirigido hacia el hueso con una angulación de 20 grados. Y vamos a aspirar y finalmente inyectar aproximadamente 2/3 del contenido del cartucho anestésico. De esta forma, por ejemplo, si tenemos que anestesiar la primera molar, vamos a ingresar con una angulación de 20 grados, con el bisel mirando hacia la pieza dentaria, y vamos a ingresar y depositamos el contenido anestésico. Luego retiramos. Para el bloqueo de los nervios del paladar vamos a utilizar la siguiente técnica. Primero vamos a dividir el paladar en una mitad, señalando el rafe medio, y luego de la mitad a la zona que vamos a puncionar la vamos a dividir en tercios. El tercio externo va a corresponder a la mucosa, el tercio interno va a corresponder al rafe medio, y la zona en donde vamos a puncionar va a ser en la zona intermedia, en esta de aquí. Entonces, seleccionando el diente al que vamos a anestesiar, vamos a ubicar, por ejemplo, si queremos anestesiar el segundo premolar, vamos a ubicar desde el rafe hasta el diente la zona intermedia. Y es justo en esta zona, por ejemplo en ese caso, donde vamos a puncionar. La seleccionamos y primero vamos a colocar con una columna de algodón o con un hisopo un poco de anestesia en la mucosa. Vamos después con nuestra agujita, y nuestra agujita va a estar perpendicular al tejido óseo, o sea, va a ser de esta forma, va a ingresar de esta forma. Vamos a ingresar lo suficiente como para tocar el fondo, que es poquísimo la verdad, y vamos a infiltrar no más de 1/3 del cartucho anestésico, debido a que como en esta zona es de poco suministro sanguíneo, podría ser posible de que se necrose. Solamente vamos a observar una ligera isquemia, que la mucosa se vuelva un poco más pálida, y eso nos va a demostrar de que nuestra zona está anestesiada. Bueno, en este caso vamos a tocar también la anestesia del nervio nasopalatino, que también es llamado nervio esfenopalatino. Va a emerger por el agujero anterior cubierto por la papila incisiva o palatina, que justamente es esta la que marcado. Va a inervar la fibromucosa palatina de canino a canino, y el punto de punción va a ser un poco por debajo de la papila, y se recomienda al costado, un poquito al costado, o 1 o 2 milímetros de la papila, para que si bien anestesia esa zona no produzca tanto dolor. La angulación de la aguja va a ser 90 grados y se va a anestesiar de forma lenta y sin presión. Se va a administrar esta técnica en caso en el que el procedimiento comprometa fibromucosa en esta zona. Entonces, como les decía, se va a hacer a 1 o 2 milímetros de la papilita, o sea, aquí nada más, y se va a utilizar no mucha cantidad de anestesia, solo hasta que veamos una ligera isquemia. Las técnicas para anestesiar el nervio infraorbitario son dos: una técnica extrabucal y una intrabucal. Para la extrabucal vamos a requerir ubicar primero el agujero infraorbitario por encima, que está más o menos a esta altura. Vamos a ubicar esta estructura. Tenemos que conocer de que los nervios que se van a relacionar con esa técnica van a ser el nervio alveolar anterior, el nervio alveolar medio y el nervio infraorbitario.
así que va a anestesiar la zona de canino a canino. Entonces vamos a ubicar el agujero y vamos a adentrar al agujero intraorbitario, buscar el agujero intraorbitario a través de la piel por 0.5 centímetros debajo de la piel de forma perpendicular, de esta forma. Y así lograremos anestesiar esta zona con esta técnica. Para la técnica intraoral vamos a ubicar, como les decía, el agujero infraorbitario con el pulgar. Ahora un poquito a esta altura. Y lo que vamos a hacer es pellizcar un poquito la piel y jalar un poquito. Vamos a ingresar la aguja por 10 milímetros hacia el fondo del surco. Vamos a ubicar y obviamente con el bisel mirando hacia el hueso. Vamos a introducirlo y vamos a inyectar aproximadamente 2/3 del cartucho y retiramos.